Vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis para dos medias cuando se desconoce la desviación estándar, pero tenemos el caso que estas desviaciones o varianzas poblacionales son diferentes. Sabemos que cuando no contamos con dicho parámetro de la desviación estándar, es necesario emplear el estadístico T de Student. Y bueno, en este caso vamos a usar el estadístico T con la siguiente expresión. La media muestral 1 menos la media muestral 2, todo esto dividido entre la raíz de la varianza de la muestra 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 2. Aquí hay una variante para los grados de libertad. Cuando se trataba de usar la T de Student para una muestra, solo decíamos N-1. Cuando teníamos dos muestras, cuando se trataba de una prueba de hipótesis de dos medias, lo que hacíamos era sumábamos ambos tamaños de muestras y restábamos 2. Pero ahora, el hecho de que estas sean desconocidas, pero además diferentes, nos lleva a usar la siguiente expresión. Solo te voy a comentar que debes ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque estos están elevados al cuadrado. Hay algunos cocientes que están elevados al cuadrado y es importante que tengas cuidado porque generalmente es aquí donde se omiten o se cometen errores. Bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar esta expresión para la prueba de hipótesis. Tenemos el siguiente ejercicio. Un fabricante de monitores prueba dos diseños de microcircuitos para determinar si producen un flujo de corriente equivalente. El Departamento de Ingeniería ha obtenido los datos que se muestran en la tabla. Con un nivel de significancia de 0.10, se desea determinar si existe alguna diferencia significativa en el flujo de corriente promedio entre los dos diseños, donde se supone que las dos poblaciones son normales, pero no es posible suponer que las varianzas desconocidas, la poblacional 1 y la poblacional 2, sean iguales. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que nos da una tabla. La tabla es la siguiente, que son dos diseños, el diseño 1 y el diseño 2 de microcircuitos. Las muestras son diferentes, no hay problema, ¿verdad? Sus medias muestrales que reportan es la primera de 24.2 y de la segunda de 23.9. De aquí nos está dando valores de la varianza muestral 1 y de la varianza muestral 2 respectivamente. Tenemos un nivel de significancia para la zona de rechazo de 0.10 y tenemos la suposición de que son diferentes, aun cuando son desconocidas, son diferentes las varianzas poblacionales. Por lo tanto, aquí nos está pidiendo determinar si existe alguna diferencia significativa. Por lo tanto, este va a ser un punto clave para establecer la hipótesis alternativa. Y bueno, tenemos como primer paso nuestras hipótesis. La nula, estableceremos que la media poblacional 1 es igual a la 2 y que como alternativa la media poblacional 1 es diferente de la media poblacional 2. Bueno, ahora sí, nuestro segundo paso, con ese nivel de significancia de 0.10 dividido entre 2 al ser una prueba bilateral por el signo de diferente, nos da un valor de 0.05 para la zona de rechazo en esta prueba bilateral. Entonces tenemos aquí nuestro nivel de significancia repartido, tenemos las zonas de rechazo y tenemos la zona de aceptación. Ahora tendremos que determinar este valor crítico con el paso 3. Como recordarás, es una estadístico T de Student y con este nivel de significancia de 0.10 y con 16 grados de libertad, ¿ok? Aquí esos 16 grados de libertad se obtienen con la expresión que se presentó en la diapositiva anterior. Y dice que esto nos da un estadístico de prueba correspondiente a 1.743. Adelante estaremos explicando cómo se obtuvo este valor. Y bien, con este valor podemos identificarlo en nuestro gráfico y recordarás que dado que es una distribución T simétrica, el valor que obtenemos en nuestra tabla es también el valor considerado para el extremo izquierdo como signo negativo. Entonces, estos son nuestros valores críticos para determinar la zona de rechazo respecto de la zona de aceptación. Y con esto poder permitir tomar
o establecer una regla de decisión, que si nuestra T calculada es mayor que 1.746 pero menor que 1.746, se aceptará la hipótesis nula y se rechazará la hipótesis alternativa que se está estableciendo. Bueno, vamos a ver en el siguiente punto cómo se determinó este valor, cómo es que nos dieron 16 grados. Bien, entonces tenemos que con los datos, ¿verdad? Nos decía que cuando se trata de una prueba de dos medias donde la desviación estándar es desconocida y donde se asume que son diferentes estas varianzas, entonces esta es la expresión que emplearemos. Si sustituimos los datos de las muestras que nos dan, podemos ver que nos da un valor de 16.16. Nosotros aproximándolo nos quedamos y lo dejamos en 16. Por lo tanto, con 16 grados de libertad y con el nivel de significancia de 0.10 para una prueba de 2 colas, recordarás que esto es la tabla TED-Student. Vas y te ubicas en tus 16 grados, buscas la fila que son pruebas de 2 colas, ¿verdad? Una prueba de 2 colas, el nivel de significancia, y de ahí seleccionas el nivel que se te está proporcionando. Ten mucho cuidado no confundir con una prueba de una cola, sino te dará errores para tu valor crítico. Y entonces tú sabes que intersectamos esta columna con esta fila y nos da un valor de 746, perdón, que es el que ya se había establecido. Se ubica en la gráfica tanto para el extremo derecho como para el extremo izquierdo con signo contrario. Y ese es nuestro valor crítico. Bueno, aquí nuevamente no está de más resaltar que tengamos cuidado a la hora de llevar a cabo esta expresión. Y bueno, vamos a ver que ya una vez que te explicamos cómo se determinó ese valor crítico, tú tienes que tomar una decisión. Por lo tanto, tienes que calcular el estadístico T y compararlo con el valor crítico que acabamos de sacar de la tabla. Bien, con la expresión siguiente, vamos a emplear los datos que se nos proporcionaron de cada una de las muestras y podemos ver que los resultados que nos dan es de 0.1837. Entonces, este valor tú sabes que debemos ubicarlo en la gráfica y de entrada podemos observar que es mayor a 1.743, ¿verdad? Pero menor a 1.746, lo cual indica que cae dentro de la zona de aceptación. Y entonces esto nos lleva a poder concluir que, dado que cae en la zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo que se concluye que no existe diferencia significativa entre el flujo de corriente promedio con un nivel de significancia de 0.10. Pero bien, ahora recuerda, no basta ahí llegar, sino hay que seguir el paso extra de determinar el valor P para el valor de T calculada. Y entonces vamos a ver que tenemos que dado el valor de 0.1837 con el cual se obtuvo ese valor de T calculada y con 16 grados de libertad, que son los que se emplearon, el valor de P vamos a buscarlo. Bueno, tenemos aquí los 16 grados. En esta línea tenemos que ubicar el valor de T calculada. Te darás cuenta que este valor es mucho menor a estos valores que tenemos aquí. Por lo tanto, tendremos que hacer un uso de la interpolación y entonces estaremos tomando valores de referencia, ¿verdad? Que más que una interpolación sería una extrapolación y aquí tenemos el valor más cercano, ¿verdad? Al valor de 0.1837 y que para ello tenemos este valor con un nivel de 0.20, ¿verdad? De significancia, dado que estamos hablando de una prueba de 2 colas y de 1.746 con un nivel de significancia de 0.10. Bueno, recordemos la expresión de interpolación. Hagamos uso de sustituir de manera correcta los valores y entonces partiremos que le corresponde un valor de 0.4819. Considera y toma en cuenta, aquí en esta tabla ya este valor que nos da no tenemos que restarlo a 0.5 porque esta tabla, los valores que nos da de T sí corresponden a las
colas, entonces ya no es necesario restarlo a diferencia de la distribución normal del gráfico que hemos venido empleando. Entonces, dado que es una prueba de 2 colas, este valor corresponde a ambas y tenemos que establecer una comparación. Esta comparación entre este valor contra el valor del nivel de significancia que se dio al inicio de punto 10, pues se puede observar que está por arriba, es mucho mayor. Entonces, el caso que se está cumpliendo es que el valor de P es mayor al valor de alfa y se afirma que la decisión de aceptar la hipótesis nula es correcta. Y bueno, con esto tú puedes de alguna manera poder establecer el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis de 2 medias cuando se desconoce la desviación estándar poblacional y cuando se trata del caso 2 donde las varianzas son diferentes aun cuando son desconocidas.